Hace poco Hori anunció un Tatacon Deluxe para Taiko no Tatsujin, el cual era de color negro e incluía un mat más un pequeño bonus de canciones. Y el día de hoy me llegó este pequeño paquetito que no es necesario decir qué es el Tatacon Deluxe. Es hermoso. El Tatacon Deluxe me llegó súper rápido, lo pedí, me llegó como literalmente en 5 días después, me llegó muy rapidito. Y el costo que tiene es elevado al tambor original de Hori, el clásico rojo. El Tatacon Hori original lo puedes encontrar actualmente por $70-80 más o menos. Este me costó $115 aproximadamente. Me salió 106 lucas para los que son de Chile. ¿Valdrá la pena pagar un poco extra para el Tatacon Deluxe o simplemente es una pequeña cosa bonita que sacaron? Es la misma pregunta que tengo yo realmente. Por eso lo compré. Y obviamente porque lo quería. O sea, ya tengo 3 Tatacon original. Si va a salir uno nuevo, lo voy a querer. Vamos a sacarle el plastiquito que tiene encima. El plastiquito con el que viene. Choc. La caja, si no estoy mal, es exactamente el mismo tamaño que el original de Hori. El diseño es distinto, sí, pero creo que el tamaño es igual, a ver. Sí, de tamaño es exactamente igual. Es más delgado. De tamaño es prácticamente igual, es más guatón, sí. Aquí, no sé si se nota, aquí se nota más. Este es más alto, un poquito más alto de tamaño. ¿Serán cuánto? 4 centímetros más o menos, no más que eso. El diseño obviamente es distinto, pero es lo mismo. Exactamente lo mismo. El diseño este que tiene está bien bonito, me gusta cómo utilizan el negro con el dorado. El negro con el dorado en general me gusta mucho, es como representa algo siempre muy deluxe. Y bueno, considerando que este es el Tatacon Deluxe, pues hace sentido. Me gusta, o sea, es la caja normal, de Hori, solo que un poquito más guatona. Lo que más me interesa realmente es ver el pad, esto de acá, porque el Tatacon va a ser exactamente igual. Yo sé que es exactamente igual, tiene un color distinto, nada más. Pero el mat que tiene, eso, si no estoy mal, es la primera vez que hacen algo así, que colocan como una alfombrita especial para colocar el tambor y que no se mueva. En principio es para que no se mueva, obviamente también se ve bonito, pero la gracia es que ayuda a que el tambor no se mueva cuando estás jugando, ¿no? En la parte de acá atrás, de hecho, se muestra aquí como el tambor va aquí y juegas encima del mat para que el tambor no se mueva en principio. Me llama bastante la atención y quiero ver realmente el material, si es de calidad, si es bueno, si es bonito, si funciona también. Porque no sé por qué me da la sensación de que aún colocando el tambor ahí, se va a mover igual. yo tengo esa sensación. Ojalá me esté equivocando. Porque el hecho de que el tambor se mueva es un problema como tan común de los tambores, como que cada vez que juegas tienes que arreglártelas para que no se mueva el tambor al jugar. Y si este mat realmente soluciona ese problema, sería absolutamente genial. Sin más preámbulo, vamos a abrir la caja, que ahora que también lo estoy viendo, me da curiosidad saber cómo están organizadas las cosas. Porque si es que el tambor... Porque si la caja es del mismo tamaño más o menos, ¿dónde metes las cosas nuevas? ¿Dónde metes el mat? Este sale acá primero, chuc, y la aleta acá se levanta, chuc, chuc. Como creía yo, sí, el mat está encimita, el grosor extra es justamente para que entre el mat ahí únicamente. Chuc, aquí está el mat. ¡Ey! se ve bien triste. se ve un poco triste así, con la guatita. Va a tener que colocar esto en un lugar plano para que se acomode. Aquí está el diseño del Donchan, el diseño del mat. Está bonito, está tierno. Me gusta como las flores que tiene añadidas, más el abajo que diga Taiko no Tatsujin y tenga el don aquí. Está tierno, está bonito. En cuanto al material, no sé, no sé, se siente muy barato. Es como una esponja muy barata, ¿no? Se siente bien de baja calidad, honestamente. Un mousepad yo creo que tiene mejor calidad que esto. No sé si el material sea así por el tema del roce. Quizás sea así el material, porque el material no es como suave al contacto, es como rugoso, ¿sabes? Para los que tengan mousepad así grandes, ya, esa sensación no es como más roce, como más, no sé, grotesco.
quizás el material es así justamente para que no se deslice el tambor. No sé, estoy tratando de justificarlo antes de criticar. Las hendiduras también son bien bajitas. Yo pensé que iba a ser como bien para adentro. No, no es tanto. Es una pequeña hendidura que tiene. No es tanto. Está por el otro lado también. Por el lado que no tiene diseño también lo tiene. Pero si tienes el diseño acá, ¿por qué lo usarías al otro lado? Úsalo en el lado bonito. Que se vea la marca, que se vea el Donchan bonito ahí. No sé, siento que, bueno, de entrada siento que es como bien barato. Que no es un material muy de alta calidad. Pero bueno, si cumple su función, pues está bien. Voy a tratar de doblarlo para que quede derechito. Sí, ahí está un poquito mejor. Yo supongo que con el uso también se va a ir aplanando y va a ir adaptando la forma que corresponde. Vamos a sacar ahora el tambor como tal. Me da curiosidad también revisar si ha cambiado en algo el packaging. Hice un unboxing del tambor original hace una banda de tiempo. Con una calidad de mierda de video, debo decir. Y el packaging pues estaba bien. O sea, si quieren referencias de cómo era, pueden ir a ver ese video, obviamente. Pero bueno, de entrada veo que es exactamente igual. Oh, que soy tarado, lo di vuelta, se cayó todo al carajo. Ajá. Vamos a dejarla por acá. Papeles, más papeles, instrucciones de cómo usar el tambor, supongo. Sí, en efecto. Algo que siempre me ha causado mucha risa es que promocionan el tambor siempre con como se pueden colocar botellas de agua en la parte de atrás para que el tambor no se mueva. Y me encanta como hasta el manual hace énfasis en eso, miren. Acá abajito. Ahí está. Se le pueden colocar 2 botellas de agua. Yeah. La super diferencia entre el tambor original y el tambor alternativo. Aquí están las instrucciones de ensamblado del tambor, que no es difícil en absoluto. Es como coloca la base encima, juega, ya está. Ah, no, esto es un folleto completo. Creo que esto es nuevo. No sé si es que el tambor original, el rojo, venía con esto, pero esto es nuevo, ¿no? Como un folleto entero sobre cómo conectarlo a la consola y los problemas que puede tener. Está en japonés, obviamente, así que nosotros, fucking hispanohablantes, nos fuimos a la mierda. Pero bueno, es cool que lo tenga. Está bien, está ok. Acá también es como cómo conectarlo a la consola si no te lo reconoces. Como entra en la parte de los controles. Bla, 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 bla. Cool. Recuerdo que una vez en Twitter una persona me preguntó cómo se conectaba. Así que, bueno, me alegra que al menos como que intenten solucionar los problemas más comunes o las dudas más comunes más que problemas. Aquí están los baches nuevos para mí, gracias. Los otros ya estaban bien sucios. El bachi es exactamente igual. Exactamente igual, no tiene ningún cambio. Tiene hasta el agujero de la parte de arriba. No se nota en cámara, pero son exactamente igual. No sé por qué, siento que son más pesados. A ver, déjame comparar. Estas son las baquetas viejas que tengo y estas son las nuevas con las que venía el tambor. No sé, quizás es sensación mía. Siento que los nuevos son levemente más duros, levemente más pesados. Estos son como levemente más blanditos. Quizás sensación mía únicamente. Aquí están las patitas. ¡Oh! A ver, me va a poner muy hiper específico aquí. A ver, yeah. Esto no es negro. No es negro. Es un café muy oscuro. No es negro. Que por cierto, ojalá YouTube no me banee por decir la N palabra. Esto es como un café extremadamente oscuro. No me estoy quejando, simplemente como curiosidad. Es como, esto no es negro, esto es un café muy oscuro. Siento que la parte de abajo, la base de los Tatagon tienen una pequeña gomita acá. Que en el otro era como hiper duro. Se supone que también esto ayuda para que no se resbale, pero literal en el otro no hace nada. Es hiper duro, es sólido, no hace nada. Siento que este es más pegote. ¿Será porque es nuevo? No sé. Pero siento que está como más pegote. No, definitivamente está más pegado. Funciona mejor. Puedo arrastrar mi escritorio entero con esto, pero funcionan mejor. ¡Wow! Eso está cool. No sé si los modelos nuevos de Tatacom sean así
o este específicamente, pero eso está bastante bien. Eso es una edición que realmente yo personalmente agradezco. Yo creo que mucha gente también me va a agradecer. Que ahora esto de verdad se pegue, no se mueva tanto. Está cool, muy bien. Aquí está la parte de arriba del tambor. ¡Chup! Yeah. Oh, esto también me gusta mucho. La parte de acá es de un color mate. ¿A qué me refiero con eso? No es brillante, no es brillante como este que brilla. Es un color mate. O sea que es más... no sé cómo decirlo, pulcro. Pero el hecho es que el tambor no brilla a comparación del rojo, que sí es de un material brillante. Eso a mí me encanta. Yo soy muy fan de la pintura mate. Así los autos en color mate me encantan, lo encuentro muy bonito. Eso me gustó mucho, lo encuentro genial. Qué maravilla, me encanta. Vamos a ensamblarlo. Por cierto, también es del mismo color, no es absolutamente negro, es un café muy oscuro. Así que, bueno, para saber. Por cierto, me falta algo, ¿no? Me falta el cosito de acá. Me falta el cosito de acá, ¿dónde está? Soy un tarado, la había tirado hacia el lado. No la había visto. Aquí está, yeah. Este sí es brillante, por cierto. Esto se conecta acá. Chuc. Esto se conecta acá. Chuc. Y esto va acá. Oh, que está duro. Ahí está. Listo. Ey, vamos a ponerle los baches para que esté completito como en la caja. Ey. Me gusta el color. Se está moviendo. Me gusta bastante, me gusta el color. Lo encuentro bonito, es como... cool. Es edgy, es Shadow. Es la contraparte. Es Evil Tatacon. Deja traer el otro. Aquí tengo mi Tatacon Hori, el original. Son exactamente iguales, mismo tamaño, mismo diámetro. Son exactamente iguales. Pero en efecto, el material del lado... voy a sacar los baches porque si no se me van a caer todo. La pintura de este sí es mate, a diferencia de este. Si se dan cuenta, este brilla. Este refleja la luz. Este no. Este absorbe luz. Es mate. Está muy bonito. Y lo mismo que decía, las patas de acá, estos no funcionan, mira. Se resbala. Obviamente ejerce una pequeña presión acá, obvio, pero se resbala mucho. A comparación de este otro que yo hago así y no puedo moverlo. Estoy moviendo el escritorio antes que mover el Tatacon. Me gusta, se ven bonitos los dos juntos. Se ven bien tiernos. De lado se ven mejor, obviamente. Está bien bonito, me gustan. Ahí está. Se nota el uso de este, ¿no? Está más cochino. Tiene marcas de guerra. Y este está, pero absolutamente nuevo. Vamos a guardar este. ¿O no saben qué? No, lo voy a dejar acá cerca mío porque quiero probar el mat, la alfombrilla. Vamos a mover la caja también. ¡Chuc! Aquí tengo la alfombrilla, aquí está el pequeño mat. Esto debería ir acá, ¿cierto? Ahí, que calce bien. No sé qué decir, se ve bonito, supongo. Tengo ganas de probarlo, tengo ganas de ver si funciona, si se mueve, si no se mueve. Me causa bastante curiosidad. La sensibilidad no sé qué tal será. Al menos este es más goma a comparación del Hori. El Hori es más duro, siento yo. Siento de que el material con el cual está hecho, no sé si sea mejor por dentro, pero siento que salen mejor los rebotes, salen mejor los rolls, los drum rolls. No sé si esto realmente se vea a la hora de jugar. No sé si realmente tenga así como una sensibilidad muy distinta al Hori original. Yo creo que no, realmente. Pero al menos... no sé si estoy delirando, pero se siente un poquito mejor. Se siente bien. Se siente cool. No sé si... de verdad, no sé si estoy delirando. No sé si estoy pasándome rollos. No sé si me estoy condicionando a creer de que está mejor. Pero lo siento yo un poco mejor a como vino el Hori base. El Hori base, me acuerdo, era duro como la mierda. Este está... no sé, se siente más rico. Y me gusta también el mat, más que otra cosa, porque siento yo que ahora se está moviendo más que antes. El hecho de que se mueva, pues el mat como que no mucho.
No mucho realmente, de hecho al contrario, creo que empeora. Pero algo que está haciendo el mat, sí, no sé si de forma involuntaria o realmente buscaron que fuera así, hace que el tambor haga menos ruido. Sí, porque en cuanto a onda fricción, el mat no ayuda en absoluto. Miren cómo se mueve en comparación a cómo tenía el tambor antes. Pero lo que sí siento yo está ayudando es en el ruido. Siento que está haciendo menos ruido el tambor al golpearlo con el mat. Porque si coloco el tambor así directo al escritorio, hace mucho más ruido. ¡Ah, no! ¿Ah, no? Recién me di cuenta que mi cámara dejó de grabar hace como 15 minutos, así que todo lo que dije hace un rato murió. Voy a tratar de repetir todo lo que dije, ojalá no me falte nada, la concha de su madre. Estaba diciendo de que el ruido del tambor no es tanto en comparación al otro, y también, en base a eso también comenté, voy a sacar el otro tambor, que siento que el material es distinto, no sé si es porque es nuevo realmente, pero siento que siento que el material con el cual está hecho como la parte de la goma, es mejor. Como que lo siento más goma y no tan plástico. Porque por ejemplo este de acá, si uno toca como la parte de los lados, se siente bien duro, se siente bien como plástico, ¿no? En cambio este tiene como un acabado más de goma. Yo creo que tiene que ver también porque este lo tengo modeado y este está nuevito y de paquete. Yo creo que tiene que ser probablemente eso. Pero de cualquier manera me gustaría probarlo. Todo esto tiene que igual ver con la sensibilidad, que también es otra cosa que tengo que probar. El drum roll al menos en el tambor nuevo, este de acá, lo siento más rico, así como de base. Porque me acuerdo que el Hori original, este de acá, el drum roll al inicio era durísimo. No funcionaba. El drum roll no funcionaba. Pero este, yo siento que de base ya funciona un poco. Yo siento que de base ya está funcionando un poco el tema del drum roll. Lo siento un poco más duro la superficie. De base. No sé, lo encuentro mejor. Pero en términos generales, pues son exactamente iguales, obviamente. No esperaba que fueran distintos realmente. Me gusta mucho el acabado, como dije antes. El acabado este bien mate que tiene el tambor de Lutz. Lo encuentro genial, lo encuentro muy bonito. A mí me gusta mucho más en comparación a este de acá. Y es como brillante, full brillo. A mí personalmente no me gusta mucho eso, no soy muy fan. Pero ya creo que eso es cosa de gustos, pues, ¿no? Para gustos hay colores. Y también obviamente... Oh, me pegué. Y también obviamente ya en temas de gustos va el color. Onda, si prefieres que sea como color oscuro o si prefieres que tengas este color como rojito de Switch, ¿no? Pero como digo, ya eso va en la decisión de cada uno. A mí personalmente me gusta más este. Ahora, por el precio, no sé. Por el precio, por la diferencia de precio que tiene, no sé. Yo creo que no. Honestamente me causa desilusión el mat. Porque, seamos sinceros, el tambor como es exactamente igual, al menos visualmente, con los cambios que ya dije, yo esperaría de que el mat al menos fuera como un añadido bien especial, ¿no? Que fuera un añadido cool. Que esto hiciera como una buena diferencia. Pero realmente no, al menos no se ve de tan buena calidad. Se ve como bien barato. Yo sé que este material se supone que es como un antideslizante, se supone, pero no. Dime si esto es antideslizante. Preferiría realmente la textura y el material que tienen como los mousepad, que son como más suavecitos, en comparación de este como acabado, no sé si llamarlo a cuadros, como cuadrillé. No me gusta este material, lo encuentro raro. Lo encuentro raro, una decisión rara. No sé qué más agregar realmente. Hay que probar el tambor para ver si hay como una diferencia real. Como digo, el mat no sé si valga tanto la pena. No es tan genial. Y como digo, tampoco cumple la función esta de antideslizante. Porque si uno coloca acá el mat con el tambor, baila, pero se baila acá una cumbia el tambor. A comparación a si lo colocamos así nomás en una superficie, es mucho más duro, es mucho más estable. No sé, habría que probarlo en juego, ¿no?
Considerando que la diferencia de precios entre este y este son 30 a 40 dólares por un mat de mala calidad y un cambio de color, no sé si vale realmente la pena. Yo creo que esto es más para aquellas personas que les gusta así demasiado la franquicia y quieren un tambor así bien especial, bien único. Aquí está. Este es el tambor. Este es el tambor especial y único que están buscando. Pero no sé. Así como en cuanto a value, en cuanto a valor, no lo veo muy increíble. Estoy diciendo esto un poco desilusionado porque me hubiera gustado decir, oh yeah, este tambor marca la diferencia en comparación a este. Pero no, no es así. Y el mat igual está bonito, o sea, lo encuentro tierno, lo encuentro un añadido bonito. Un añadido que cuesta 40 dólares más. Pero es un añadido bonito. Lo encuentro un detallito tierno y cool. Más que eso, no lo veo tan práctico. Pero es tierno. Me alegra que hagan cosas con la franquicia, ¿no? Que hagan cosas nuevas con la franquicia sobre todo. Lo encuentro tierno, lo encuentro bonito. Como ya dije al inicio, este costó 106 lucas, 106.000 pesos chilenos. Que eso se convierte en 110 dólares aproximadamente. Esto considerando envío y todo. Costo de envío, costo por el servicio que tiene Amazon, todo. A comparación del original que cuesta... A mí me costó 70 lucas, 75 lucas. Que esos son unos 80, 85 dólares. También considerando el envío y costo de servicio y todo. Y el envío demoró bien poco. También como dije al inicio, el envío se hizo por DHL. Y no se hizo cobros por aduana, no se hizo nada. Fue llegar, pagar y que llegara en 4 o 5 días, no estoy seguro. Pero llegó extremadamente rápido. Al inicio Amazon decía que iba a llegar el 15 de noviembre, que eso es medio mes, más de medio mes. Y se demoró literal 4 días. Se demoró muy poco. Fue increíble porque pagué. Pasó como un día y decía, compra confirmada, va a llegar el 5 de noviembre. Y hoy desperté y fue como, no, llega hoy día. A la mierda, llega hoy día. Toma, ahí está el tambor. Recomiendo comprar por Amazon como lo compré yo. Llegó extremadamente rápido. Estoy genuinamente choqueado por lo rápido que llegó. Al menos yo recomiendo 1000 Amazon Japón. Igual que este. Ambos salieron muy bien por Amazon Japón. Eso, ya no tengo mucho más que agregar para esta sección del video. Así que vamos a ir directo a probar el tambor. Vamos. Les tengo un pequeño bonus bit antes de pasar al gameplay, y es que el set de Lutz viene con el tambor negro, con el mat y con esto, que se supone que esto es el código para desbloquear Taiko Rambu Gaiden, una canción para Taiko no Tatsujin Reading Festival. Quiero mostrarlo porque es parte del set, se supone, pero honestamente pasó tan desapercibido, ni me acordé cuando estaba haciendo el unboxing. Porque también es un papel común y corriente. Ni siquiera es un papel duro, no tiene color, no tiene nada. Es un papel X. En todo el arte promocional lo muestran como una tarjetita dorada, así, wow, invitación del Smash. No, es un papel random, sin color. Un poquito triste. Bueno, arriba están las instrucciones de cómo canjearlo y aquí está el código. Ni siquiera se tomen la molestia de canjearlo porque yo ya lo hice, no les va a funcionar. Y abajo ya pequeños avisos. Y eso es todo. Este es el código. Ya está. Voy a ir a guardar esto, supongo, por la eternidad. Eso. Ya estoy de vuelta. Algo que me alegra, pero esto ya es algo personal, es que puedo usar todos los botones del Tatacon. Mi Tatacon, el otro, el original, el Hori, tiene algunos botones malos. Así que estoy siendo feliz. Estoy cumpliendo mi sueño de poder usar todos los botones de nuevo. De base estoy probando y estoy como tocando suavecito el Tatacon. Y está funcionando, ¿eh? Tocándolo bien suavecito ya está funcionando. Entonces eso ya es algo increíble. Está funcionando bien rápido, ¿eh? Siento de verdad que la sensibilidad está mejor. Vamos a probar la canción clásica para revisar el drum roll. Obviamente va a ser Doki Doki Munekyun o Matsuri Time, que tiene como 20.000 drum rolls, así que ayuda un montonazo a revisar qué tal está la sensibilidad del tambor. ¿Ya?
Algo que estoy viendo ya de por sí es que el tambor se está moviendo por el tema del mat. Estoy 100% seguro que si le quito el mat, esto se va a solucionar. Mira, va a ser muy triste. Pero estoy seguro que si le quito el mat, no se va a mover tanto. Por cierto, en lo que respecta a sensibilidad, siento que es mejor que el Hori original, el como viene por defecto el Hori rojo. Pero sin embargo le falta sensibilidad, obviamente, porque estoy tocando suavecito y no me está reconociendo las notas. Tengo que pegarle igual un poquito fuerte para que funcione. Es mucho menos, eso sí, es muchísimo menos. Hay que pegarle bastante más suave para que ya empiece a tomar. Cosa que ya es un tremendo avance en comparación al Hori original, que hay que pegarle terrible fuerte al inicio para que funcione. Si se dan cuenta, el tambor se está moviendo menos. Igual se ha movido, obviamente, se ha movido un poco, pero menos. Cosa que de verdad es re triste porque significa que el mat no está funcionando. No está cumpliendo su labor para que el tambor no se mueva. Lo que sí está haciendo, sí, es que el tambor haga menos ruido. El tambor suena menos si le coloco el mat abajo. Cosa que gente como mis vecinos agradecen porque no hay un pendejo tocando a las 3 de la mañana. Pero más allá del ruido, yo siento que el mat no funciona para el movimiento. Porque si se dan cuenta, miren todo lo que se mueve. O sea, está bailando. El tambor baila, se mueve para todos lados con el mat. No cumple su función para solucionar el problema del movimiento en el tambor. Cosa que de verdad es triste porque era algo que yo esperaba que hiciera. Considerando que estoy pagando $40 más, ¿no? Por el mat. Pero bueno, algo triste. Y lo que respecta a sensibilidad, ya como dije, siento que es mejor que el Hori original. Pero definitivamente va a tener que hacerle... Va a haber que hacer un trabajo de modding para que la sensibilidad quede mejor. Para que quede realmente sensible el tambor. Va a haber que hacerle el trabajo de modding. Que también hice un video sobre eso. pero eso, en cuanto a sensibilidad, siento que es algo mejor. Es algo mejor. No es absolutamente increíble, pero es algo mejor. No sé. Siento que obviamente le falta sensibilidad, pero es mejor que el Hori como viene por defecto. Es una lástima que se mueva, de verdad. Una lástima que el mat no funcione. Yo pensaba utilizar el mat de forma activa, así como constante para los directos y que hago en Twitch y tal. O cuando juegue normalmente. Pero estoy viendo que no, esto va a ser de verdad un pisapapeles. Va a ser una decoración bonita que va a estar por ahí tirada y no lo voy a usar. Porque de verdad no funciona. No, el tambor se mueve para todos lados igual. Es bien molesto. Una pena realmente. Siento que se mueve menos también que el Hori original, pero la diferencia es tan poca que no es como para decir, oh, es tanta diferencia. No, es igual de triste realmente. Y siento también que, bueno, por el tema de sensibilidad nuevamente, que por ejemplo para los patrones de 3 que tengo que hacer la izquierda, que le pego por naturaleza, me le pego más suavecito, no lo está tomando a veces. Entonces tengo que pegarme el tiempo de hacerlo más fuerte en las dos manos, ¿sabes? No puedo hacerlo suavecito, tranquilo, ¿no? Sabiendo de que el juego lo va a tomar. No, eso no sucede. Tienes que hacerlo de forma consciente y pegarle un poquito más fuerte para que tome correctamente el juego, por un tema de sensibilidad. Pero creo que en general es un poco mejor. Es una pequeña mejora al original.
Más de lo que ya dije antes. Por 2 a todo. Este es el score que saqué con este tambor, con la sensibilidad que tiene. Voy a cambiar a mi tambor que uso de forma convencional para que revisemos un poco la diferencia. Porque estoy tratando de jugar también como yo juego de forma normal, con la fuerza que juego yo de forma normal. Y este es el score que estoy obteniendo. Igual obviamente forcé algunas cosas para que salieran más fuertes. Pero de forma general, este es con la fuerza que juego yo. Este es con la sensibilidad que juego yo. Vamos a cambiar y vamos a revisar un poco, vamos a comparar. Ahí lo hice mal al final porque soy tonto nomás, pero saqué casi full combo. 3 mal, jugando de forma muy suave, de forma muy sencilla. Repito, esto está modiado, obviamente. Tiene la excelente ventaja que está modiado. Pero a lo que voy, el punto que estoy tratando de hacer aquí es que pese a que el tambor nuevo tiene mejor sensibilidad, va a tener que hacer va a haber que hacerle un trabajo de modding para que quede así perfectamente bien, para poder jugar ya tranquilo al menos. Siento que en cuanto a Deluxe, la apariencia se ve bonito, se ve lindo, me gusta más el diseño que tiene, ¿no? Pero en cuanto a producto per se, en cuanto a lo que es el producto, no, es lo mismo. Y el mat honestamente no suba, no cuenta. El mat yo creo que lo compraría yo por ¿cuánto? 8 lucas, 10 lucas. No más que eso. Porque siento que eso es lo que vale. 10.000 pesos. Es bonito. Un detalle bonito. Realmente lo aprecio. Es lindo. Pero no hace la gran diferencia. Voy a jugar una más. Porque quedé picado por el full combo honestamente. Verdad que los botones de este no funcionan. Puta madre. Estoy viendo algo acá. La sensibilidad del lado derecho es mejor. Es levemente mejor. No sé. Lo hicieron disparejo al pobre. También como al tambor le aplico más fuerza porque no está moteado y tiene peor sensibilidad. Por eso también es que se mueve tanto. Con el otro tambor se movió re poco. Pero es también por un tema de la presión que le estoy ejerciendo al jugar. Estoy jugando ahora de forma casual y algo que se me viene a la mente es que este tambor de por sí no necesita el mat. Si tú lo colocas solo en una superficie no se va a mover mucho, no se va a mover casi nada. Pero en cambio el otro, el que sí se mueve un montonazo cuando lo colocas solo en una superficie, a este le vendría bien esto. Porque le ayuda un poco que no se mueva. Es una ayuda pequeña porque igual se va a mover, como digo. Pero ayuda al fin y al cabo. Este no lo necesita, porque este si lo colocas solo no se va a mover mucho de por sí. En cambio el otro que se mueve una banda, este sí puede ser una ayuda. El mat sí puede ser una ayuda considerable.
La precisión, triste. Pero bueno. Creo que eso tengo para comentar. La sensibilidad es, como digo, levemente mejor al Hori original. Pero sí necesita una pequeña capa de modding para que funcione así al 100%. Porque pese a que es un tantito mejor, lo necesita. Lo necesita para que funcione al 100%. Ahora yo creo que está como un 60-70% de lo que da realmente este tamborcito. Me gusta, siento que de verdad es una pequeña mejora al tambor Hori original. Por el precio no lo sé, pero sí hay una pequeña mejora. De esta manera concluye el video. Muchísimas gracias por ver hasta el final. Recuerda que todas mis redes sociales y demás están en la descripción del video. Hago directos en Twitch cada tanto, hay un server de Discord, yara, etc. Honestamente me da un poco de pena tener que decir esto, pero en principio estaba trabajando en otro video para subir y nunca pude terminarlo por diferentes motivos. Así que decidí subir algo más sencillo y que cuesta menos trabajo editar para generar contenido, y también porque me interesaba mostrarles este Tatacon que, independiente de todo lo que haya dicho en el video, es un producto curioso, es interesante y le agarré bastante cariño viéndolo en retrospectiva. El tener un Tatacon que es absolutamente diferente es algo bien especial, es bien bonito. Muchas gracias a las personitas que han hecho fanarts y arte bonito, y muchas gracias a ti por ver hasta el final. Que tengas un excelente día y nos vemos en otra ocasión. Chao, chao.